Empezar de cero no es fácil, pero tiene sus ventajas. Cuando la hoja está en blanco, tenemos la posibilidad de crear lo que sea, pero tomar esta decisión implica una gran responsabilidad. Bajo el desierto de la cuenca neuquina yacen reservas de petróleo y gas no convencional únicas en el mundo. De las determinaciones que se tomen sobre la administración de estos recursos, depende la revolución industrial de los hidrocarburos. El Plan Vaca Muerta contempla la construcción de un nuevo modelo económico y comercial de impacto a nivel nacional. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos con los que cuenta la Argentina para salir a competir con el mundo y atraer inversiones extranjeras. Para sembrar un nuevo modelo industrial, Vaca Muerta es tierra fértil. Para pensar a largo plazo hay que contemplar diversos factores que tienen injerencia en el desarrollo de la industria. En pleno año electoral, es fundamental analizar todos los posibles escenarios de cara a los próximos años. Una nueva gestión política genera inevitablemente cambios en cada uno de los sectores que mueven la economía del país. Conversamos con Luis Tonelli, politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Siempre es bienvenida la visión de un politólogo, profesor universitario, analista político, Luis Tonelli, sobre la cuestión Vaca Muerta. Esta cuestión que está en el centro de la escena como la nueva joya en la que el país podría hacer renacer su economía. ¿En qué lugar la pones vos? Vos fíjate que Vaca Muerta hasta se está convirtiendo como una especie de símbolo, ¿no? De símbolo del futuro del país. Y siempre son necesarios esos símbolos en la política. La política sin entusiasmo es simplemente status quo, es dispersión de las energías sociales. Entonces, cuando aparece algo que hace renacer las esperanzas, las expectativas, lo cual implica, por un lado, ¿no?, que esas esperanzas y expectativas se basen en algo real. Y Vaca Muerta es algo real, es algo concreto, es algo que ha tenido un despegue tan impresionante, ¿no? Tan impresionante, una evolución tan rápida, que obviamente es, como bien dijiste vos, la joya hoy que la Argentina tiene ahí escondida y que hay que realmente sacarla a la superficie, ¿no? Vaca Muerta es una formación que tiene gas y petróleo. También es hoy inversiones millonarias que ya están trabajando, aunque todavía es muy incipiente la explotación, y también parece ser el recurso necesario para que un país funcione, da energía. Y al mismo tiempo parece ser que es, si logramos exportar esa producción, el que daría divisas para que este país pueda empezar, por ejemplo, entre otras cosas, a pagar deudas, deuda social para adentro, deuda externa para afuera. Ese equilibrio, ¿cómo se puede amalgamar? Yo creo que ahí tenés urgencias y prioridades. La Argentina hoy no está en una situación de estabilidad. Entonces, hoy vos tenés un escenario en donde tenés que salir y alejarte del abismo. Y esto implica medidas que son contradictorias con todo lo que dijiste. ¿Viste? Porque vos tenés que cobrar unas retenciones increíbles, meter cepo. Ahora, no tenemos que ver esta imagen, ¿viste?, como si fuera la película. Más bien lo que tenemos que pensar es cómo transmitir esa película que viene para que esta imagen no haga que inversores digan, no, la Argentina la verdad no paga un peso más. Entonces, este gobierno que viene, ya sea el que tiene más posibilidades o que continúe
tiene que manejar muy bien las dos cosas, ¿no? Por un lado, la emergencia, pero por otro lado, esa visión de futuro, en donde está Vaca Muerta. Entonces, concretamente respondiendo a tu pregunta, hoy el problema que tiene la Argentina es un problema de divisas y no consigue dólares, por eso tuvo que ir al FMI. Por eso, digamos, toda esta cuestión de la caída tremenda de las importaciones que vienen por que se paralizó la industria y el consumo para tener, viste, un superávit primario y tener plata. Pero eso no puede ser la solución, porque esto hace que cada vez la Argentina sea más chiquita. ¿No? El ajuste chica. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por eso hay que dar garantías fundamentales a los inversores, como si esa plata realmente la pudieran sacar cuando quieren. Y son cosas que a veces, viste, el nacionalismo argentino, bien intencionado, ¿no? Dice, no, pero pará. Con lógica. Son recursos naturales. ¿Para qué les tengo que garantizar? Claro. Que saquen lo que quieran. Claro. Viste, suena tremendo. Sí. Ahora, por el otro lado, vos tenés un capitalismo global donde el eje es lo financiero. Y los capitales van y vienen, viste, miran una pantalla, deciden si están acá o deciden si están allá según su rentabilidad. Y entonces, ese dinero es la savia que mueve la máquina, ¿viste? Es el combustible que realmente nos sirve para después transformar Vaca Muerta en combustible. Entonces, hay que darle garantías, ¿viste? Algo similar lo pensó Juan Bautista Alberdi cuando esto era solamente un desierto muy promisorio, pero un desierto al fin. Y hizo una constitución. Y una constitución. Y fíjate vos, se basó básicamente en la de California, ¿no? Que después fue la madre de muchas libertades, ¿no? Pero la cuestión era, viste, que los capitales financieros y humanos se pudieran ir cuando quisieran. Hay muchos países que igual sus capitales financieros tienen que por lo menos respetar alguna regla, no entrar y salir. No, estamos hablando de capitales reales, ¿no? Ok. No lo golondrina que hacen, Ok. obviamente, eso le han hecho mucho daño al país. Y concretamente, ¿qué crees? ¿Que podría haber una ley que blinde Vaca Muerta como se está hablando ahora? Sí, ayer en un seminario en Neuquén, Martín Radado habló de una ley que creo que se tiene que extender finalmente a todas las inversiones de este tipo productivas, ¿no? Para la Argentina, donde está Vaca Muerta, pero uno puede pensar minería, todo tipo de actividades que necesite plata, ¿no? Porque de eso se trata. Y entonces, sí, la idea es una ley con, imagínate, el mayor apoyo posible del Congreso, que establezca esa libre disponibilidad, que establezca ante litigios donde eso se va a resolver, todas las garantías que tienen que darse al capital en un momento que la Argentina no puede permitirse el lujo de tener, viste, riqueza enterrada, porque hay más de un tercio de pobreza, porque estas crisis agregan todavía más pobreza, y tenemos que rescatar a esa gente para volverla productiva también, viste, o sea, por el hecho humano de la pobreza tremenda. Y por el otro lado, la cuestión de cómo podés permitirte un país, viste, que tiene realmente poca población, que casi su tercio, hundido improductivamente. Sí, y por otra parte se habla de que la energía fósil, que es la que está ahí, Sí. ahí, el petróleo y el gas, que es un poco más limpio, le quedan un tiempo en el mundo. Totalmente, digamos. Es decir, totalmente. no solo porque el recurso se va a terminar, sino porque en algún momento se va a tener que ir hacia otro tipo de energía. Tecnologías, hidrógeno. Probablemente. eólico, no Pero sabemos. todavía quedan unos 30, 40, dicen, Bueno, 20, dicen imagínate, otros. imagínate. Y eso tiene que estar contemplado en este Por momento. supuesto. ¿Vos decís que esa ley que podría blindar a Vaca Muerta le tiene que garantizar a los inversores que puedan tener su rentabilidad? ¿Qué otra cosa más debería garantizar? No, yo creo esa que ley? toda la cuestión en el plano de lo que se llama seguridad jurídica y derechos de propiedad, la cuestión de los litigios es muy importante, viste, la cuestión laboral es muy importante, viste que el sindicato en Vaca Muerta ha sido muy responsable, ¿no? Es un ejemplo de la idea que vos no podés proteger lo que no tenés, ¿no? Y los sindicatos están para proteger el trabajo, entonces tienen que crear trabajo, tienen que generar trabajo. Y en ese sentido son socios. Y me parece que en esta Argentina que viene, que es una Argentina, viste, donde muchas expectativas están frustradas, que estamos un poco tocando fondo, a veces es desde ese piso que se construyen realidades más sólidas. Y creo que la emergencia puede fundar una convergencia política necesaria, porque lo que hemos tenido hasta este momento ha sido una grieta malsana, ¿no? Donde prácticamente fue un blanco y negro, casi te diría, ni siquiera ideológico, ¿viste? De pasiones. Eso no sirve para ser un país. Los países, como estuvimos hablando antes de cámara, se edifican sobre intereses concretos que se amalgaman, convergen y generan una situación de que, bueno, todos ganan. Algunos más, otros menos, pero todos ganan. No esta política del suma cero que nos ha llevado finalmente a
a estar como estamos, ¿no? Me quedo con, para el cierre con lo que dijiste. La política necesita siempre una esperanza. De hecho, cuando vamos a votar, aunque muchas veces se vota en contra de algo, también hay detrás de eso una esperanza de que uno va a estar mejor. Por supuesto. Entonces, como politólogo, poner a Vaca Muerta en una de las esperanzas de este momento de la política argentina en el centro, me quedo con eso como idea fundamental. Vos fíjate cómo finalmente Vaca Muerta, o no solamente finalmente, sino al principio, puede ayudar a la democracia argentina. Si queremos comprender el fenómeno industrial que se está gestando en la cuenca neuquina, podemos compararlo con casos similares que tuvieron lugar en otros países. El leading case de estudio para el desarrollo de Vaca Muerta es el Permian, la formación de shale gas y shale oil por excelencia en Texas, Estados Unidos. El ingeniero químico Guillermo Hitters cuenta con una larga trayectoria en la industria de los hidrocarburos. El expresidente del IAPG Houston continúa su carrera trabajando en el país del norte. Guillermo Hitters, un argentino radicado en Houston, director del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas allí en Houston y además con su consultora sobre temas de petróleo y gas. Y lo primero que quiero consultarte es hoy, Vaca Muerta, ¿qué niveles de consideración o qué niveles de referencia busca en Permian, en Estados Unidos, que para los que no saben es la Vaca Muerta de Estados Unidos? Bueno, antes que nada, Claudio, agradecerles por la oportunidad de acá hablarles desde donde me toca. Mi trabajo acá en Estados Unidos me ha dado acceso a lo que está pasando en la Permian. Hace poco escribimos un paper con uno de mis socios en Argentina, que demostramos que la productividad de Vaca Muerta es igual o superior a la que se logra en la Permian, cosa que realmente fue muy impactante el poder verlo en números, con tecnología que todavía no está a la par de la de Permian, con lo cual si lográsemos llevar la tecnología de Vaca Muerta a estar a la par de la Permian, seguramente se lograrían productividades aún mayores de las que se están observando. Cuando hablas de productividad, ¿qué parámetros son importantes comparar para saber que tenemos más productividad en Vaca Muerta que en la Permian? Mira, un parámetro muy importante es el espesor de la formación en sí y la cantidad de contenido orgánico que contiene. Vaca Muerta en ese sentido es superior a la Permian. Vaca Muerta tiene casi 4 cuadras, o sea, si uno ve la formación en su espesor, serían 4 cuadras de profundidad. La formación está a 3.000 metros de profundidad, pero esas 4 cuadras, cuando se comparan contra, por ejemplo, la Permian está oscilando entre 150 a 200 metros, es menos de la mitad. Y el contenido orgánico es un poquito superior también en el caso de Vaca Muerta. También el Permian tiende a ser una formación más bien rica en petróleo puro, o sea, en hidrocarburos de alto grado de cadena, de cadena larga. Vaca Muerta es un paralelismo con la Eagle Ford, que es otra formación que se está acá en Estados Unidos explotando. Tenés horizontes tanto de gas hacia el oeste como de petróleo a medida que avanzás hacia el este en la formación, porque te permite producir hidrocarburos de mucha variedad. ¿Cómo estamos comparativamente en términos de costos de producción y en términos de rentabilidad? Si no fuese por condiciones financieras y también impositivas, estarías prácticamente a la par. El problema es que hoy en día, si comparamos por ejemplo la parte impositiva, a una compañía que perfora en Permian, están cobrando un 20% de costo impositivo. Mientras que en Vaca Muerta, una compañía que perfora en la formación de Neuquén, está más o menos a un 35% de costo impositivo. Con lo cual ya tenés un diferencial que hace menos rentable en sí el barril producido en Vaca Muerta. Lo otro es el costo financiero, obviamente. En Estados Unidos hay un acceso a capital muy fácil, muy importante. En cierta forma, lo que se ha dicho es que la explosión del shale en Estados Unidos, la explosión de la productividad de petróleo y gas del país, ha venido mucho de la mano de las inversiones que ha volcado Wall Street
en la formación. Cosa que en Argentina algunas compañías están intentando replicar. Estamos en pleno cambio de mapa político en la Argentina. Se vuelve a hablar fuertemente de Vaca Muerta, se vuelve a hablar como el lugar donde Argentina podrá tener ingreso de divisas para los problemas económicos que tiene el país. ¿Cómo funcionó económicamente los no convencionales en los Estados Unidos? ¿Cómo funciona en términos de ayudar a la economía del país y cómo debería funcionar en la Argentina? Mirá, Estados Unidos vio el problema más como un problema de... Hay un término en relaciones internacionales que se llama seguridad energética, y lo vio como un problema de seguridad energética. El país venía para tener un paralelismo entre Argentina y Estados Unidos, venía en los 80s, 90s de una declinación de su productividad de gas y petróleo, y una dependencia cada vez mayor en las importaciones de este insumo clave. Con lo cual se decide desde el lado del gobierno, desde el lado del espacio financiero, financiar la búsqueda de alternativas. Y es allí que aparece en los 80, fines de los 80, en la Barnett, aparece el desarrollo del shale gas. Con lo cual, Estados Unidos de vuelta ve esto como una oportunidad de poder desligarse, por un lado, de las importaciones de gas y petróleo. Cosa que Argentina también lo estamos observando. El caso de Tecpetrol con el gas ha sido de vuelta un ejemplo muy claro. En pocos meses desarrollaron Fortín de Piedra, y eso impulsó a que de vuelta Argentina pueda bajar sus importaciones de gas y pueda aumentar las exportaciones de gas hacia, por ejemplo, Chile o Brasil. Y yo veo que en estas discusiones políticas hay siempre siempre se usa el o. Entonces dicen, o exportamos o ayudamos a desarrollar el mercado interno. Lo que yo digo es, a ver, un poco como cuando hablamos del fútbol y hablamos de River Boca. Ahora, cuando vamos a jugar a la selección, nos olvidamos de River Boca. Entonces yo digo, usemos el I, es decir, hablemos de exportación para generación de dólares reales, pero también la búsqueda de invertir en desarrollos internos que permitan que el gas, y sobre todo el gas, digo porque el gas creo que es el gran combustible hacia el futuro, pensando en el problema del calentamiento global, pero que el gas tenga cada vez más injerencia en la distribución de la matriz energética del país. La gente tiene esa sensación de, bueno, a ver, son nuestros recursos, son grandes empresas, vienen a llevarse nuestra riqueza de la tierra. Entonces yo te diría, ¿cuáles son las condiciones para que el país pueda sacar provecho de Vaca Muerta que se deben dar para que siga este crecimiento que está teniendo, pero con todo el potencial que todavía le queda? Para mí es un equilibrio, tiene que ser un equilibrio entre ir desarrollando el recurso de manera coherente, es decir, que haya inversiones que a su vez se puedan ir repagando, y con ese repago poder generar una bicicleta que te permita de vuelta invertir aún más en la productividad. Un caso también ejemplo es lo que está proyectando YPF con el tema del gas natural licuado. Ya se empezó a exportar gas licuado desde una plataforma flotante, y la idea es para el 2024-2025 tener un tren produciendo gas licuado que permita exportar eso y generarle $10.000 millones año a la Argentina de ingresos de dólares, y para el 2030 tener un segundo tren. Ahora, para lograr eso, hacia tu pregunta, para lograr eso, ¿qué necesitamos? Primero hay un proyecto de ley, el cual yo creo que es, desde mi lado, es muy importante para poder atraer inversiones, porque eso lo que haría es, primero hablamos de la carga impositiva. Bueno, buscaría tratar de equiparar esa carga impositiva a lo que se está viendo en la Permian, y segundo, generar un marco regulatorio y jurídico que permita que las compañías vienen del exterior también puedan tener un cierto retorno, un retorno que haga sentido. Si la quiere repatriar, que la repatrie, pero que también se generen las condiciones para que vea que es mejor para esa plata que se quede en el país desarrollando aún más recursos, que llevárselas a otro proyecto en otra parte del mundo. Tenemos que entender que de alguna manera son inversiones pero tan grandes para poder explotar el recurso, que la palabra blindar esa producción, blindar Vaca Muerta, sería una alternativa interesante, sobre todo blindarla de los vaivenes y las idas y vueltas que tenemos en una economía tan inestable, ¿no? Este es un proyecto de la Argentina para los argentinos. No importa si sos de derecha o de izquierda o de qué tipo de afiliación política venís. Esto debería ser visto como un proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida de todos, básicamente. Vaca Muerta atrae la atención tanto de geólogos, ingenieros e investigadores, como de inversores, políticos y periodistas.
Las políticas que ofrece la explotación de los recursos no convencionales son diversas y de gran impacto a nivel industrial, económico y social. El abogado y periodista Fernando Meaños tiene una mirada optimista pero cautelosa respecto al futuro de los hidrocarburos argentinos. Fernando Meaños, periodista, tiene su ciclo en Millennium, en Forbes, colaborás para El Cronista. Bueno, estamos en un día clave y tenemos que analizar qué significa Vaca Muerta en el escenario político y económico. Yo leí una nota muy interesante sobre tu visión acerca de Vaca Muerta. Bueno, en primer lugar, en lo que hace a lo económico, sin duda alguna, van a ser claves las decisiones que se tomen sobre Vaca Muerta, dada la necesidad que tiene la Argentina de tener un ingreso de divisas constante y de gran volumen. En 2020 la Argentina va a tener que pagar algo así como 35.000 millones de dólares de deuda, y por supuesto que en eso los dólares que puedan ingresar por Vaca Muerta van a ser fundamentales. Por otra parte también, todo lo que tiene que ver con la balanza energética está muy ligado al equilibrio cambiario. Digamos, gran parte del cepo del final del kirchnerismo, gran parte de la intensificación del cepo se iba dando a medida que se intensificaban las necesidades para importar energía. Es decir, que cuanta más energía haya que importar, seguramente las restricciones cambiarias van a ser más fuertes. Ahora, las compañías extranjeras que vienen e invierten en la cuenca neuquina, en los hidrocarburos argentinos, son apuestas a largo plazo. ¿Cómo hace una persona de otro país para comprender la economía macroeconómica argentina, teniendo en cuenta la deuda con el Fondo Monetario Internacional y también lo que va a suceder de cara al nuevo periodo de 4 años que todavía no sabemos, pero en Argentina nunca se sabe? Bueno, allí va a estar una de las grandes claves. Un economista que siguió mucho el tema de Vaca Muerta, que es Ricardo Arriazu, decía que del suelo hacia abajo es todo fantástico, pero del suelo hacia arriba están las dirigencias y están los problemas macro de la Argentina. Yo creo que, por ejemplo, la política que se siga en relación a Vaca Muerta, la política en relación a los precios del petróleo, la posibilidad o no de dolarizar las tarifas, esas van a ser decisiones del próximo gobierno que van a estar en la primera línea de grandes anuncios que el gobierno va a tener, junto con otras decisiones que ya se esperan, como la negociación de la deuda pública, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario o la política cambiaria y financiera. Digamos, la señal que dé en ese momento el nuevo gobierno, la señal que dé al principio, ese famoso cliché de los primeros 100 días de gobierno, va a ser clave para las decisiones que tomen esas inversoras que son de primerísimo nivel y que por supuesto miran el carácter único que tiene Vaca Muerta en cuanto a potencial para producción de hidrocarburos. Estamos de acuerdo entonces con que Vaca Muerta, para el gobierno que sea o para todas las propuestas de los candidatos, es un tema que está en agenda importante porque, como bien vos decías, es, digamos, un sector que atrae cifras millonarias en dólares que necesita la industria argentina y me animo a decir ya toda la nación. Ahora la pregunta es, siempre estamos pensando cómo vamos a hacer para atraer inversores. Pero, ¿qué pasa si llegan, vamos a ser súper optimistas, una corriente, esa famosa lluvia de inversiones a la Argentina? ¿Las podremos administrar? ¿Las sabremos administrar? Bueno, al mismo tiempo también hay una necesidad de fijar condiciones de largo plazo y de fijar condiciones que le garanticen al inversor cierta estabilidad. Digamos, si hay un sector que es de largo plazo, es el de los hidrocarburos, y por otra parte también es de extrema necesidad que no cambien las condiciones. Pensá que el día 13 de noviembre va a vencer un decreto que congeló los precios de los combustibles, que eso es un dato vital para cualquier inversor, o por lo menos vital para las empresas que ya están encaminadas en el sector. Entonces, esa clase de incertidumbres son las que, si la Argentina la sigue llevando adelante, lamentablemente todas las inversiones van por lo menos a demorarse. Nosotros analizamos el fenómeno Vaca Muerta porque es tan importante y tan grande que tiene muchos efectos que se ven aplicados después en lo político, en lo económico, pero también en lo social. Si uno va al epicentro de Vaca Muerta, que podría ser Añelo como un centro operativo,
vemos que está en transformación y hay planes para que se desarrolle aún más. ¿Qué implica el crecimiento máximo de Vaca Muerta para la Patagonia? Creo que ahí juega una vieja teoría de la economía surgida en los años 80 que habla de la maldición de los recursos naturales. ¿Por qué la maldición? Porque al mismo tiempo que trae muchísima riqueza y recursos, genera ciertas desigualdades sociales. En el caso del petróleo, por supuesto, porque los salarios de la industria petrolera y los ingresos de las empresas proveedoras de la industria petrolera, por supuesto que son muy superiores al resto de las actividades económicas. Es decir, que al mismo tiempo en que se prevén las condiciones para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos, también hay que prever qué clase de compensaciones o qué clase de paraguas van a tener el resto de las actividades económicas para minimizar esas desigualdades. En el caso, de Anielo, hasta donde entiendo, la ciudad tiene un plan a largo plazo, una especie de master plan que incluye, por ejemplo, la inclusión de infraestructura básica. A Anielo llegan familias todos los días, algunas con trabajo y algunas sin trabajo, con lo cual las necesidades de infraestructura y sobre todo de vivienda son muy importantes y se van a extender en el tiempo. En el caso de la explotación inmobiliaria, del sector inmobiliario, por ejemplo, en el mes de septiembre hubo una especie de, le llamaron study tour, un viaje de estudios de grandes desarrolladores de todo el país, algunos con alguna pata en el extranjero y con inversores extranjeros y demás, que se vincularon con las empresas inmobiliarias de Anielo y de Neuquén para empezar a ver proyectos en común y para empezar a ver qué clase de soporte en materia de vivienda le puede dar a Anielo y toda su zona de influencia a esto que, como se sabe, todavía no terminó de despegar. La explotación actual de Vaca Muerta equivale aproximadamente el 5% o el 10% de lo que es todo su potencial. Nosotros, Fernando, estamos hablando de lo que podría llegar a ser. Todavía es en potencial, todavía no llegamos a poder explotar lo que es Vaca Muerta y estamos pensando en los efectos. La suerte es que Anielo y los distintos yacimientos están en la cuenca neuquina en una parte desértica. Entonces, a lo mejor es más fácil construir sobre donde no hay tanto. Si bien lógicamente hay pueblo, está San Patricio del Chañar muy cerca, pero no es una zona urbana muy intensa como podría ser si estaba más cercano a Neuquén capital. Está a 100 kilómetros o más. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer de este fenómeno Vaca Muerta una maqueta para que sea un modelo a seguir que quizás se pueda replicar en algún otro sector? Yo creo que ahí la clave va a estar en la velocidad con que se desarrollen las inversiones y en esas condiciones de largo plazo. Hay muchas obras que hoy por hoy están frenadas, pero que son obras claves para el desarrollo de Vaca Muerta, por ejemplo, el tren norpatagónico, con lo cual, si se termina de desarrollar todo eso, también va a generar un impacto en términos sociales, en términos de infraestructura y en términos de economías regionales. Con lo cual yo creo que el mismo desarrollo de Vaca Muerta y las decisiones que se tomen en materia de infraestructura básica va a ser lo que determine cuál va a ser ese grado de desarrollo y esa contención para que, además de la explotación de hidrocarburos, haya un crecimiento más integral. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. La transformación de la cuenca neuquina a partir del desarrollo de Vaca Muerta está a la vista. Basta con hacer algunos kilómetros de la Ruta 7 para constatar el movimiento que hay en las inmediaciones de los yacimientos. No solo se ven cantidad de camiones de carga y petroleros, sino que llama la atención el número de pickups que circulan por la vía de transporte que conecta Anielo con Neuquén capital. ¿Por qué se eligen este tipo de vehículos para el personal de la industria? ¿Qué lugar ocupa el transporte en el proceso productivo del sector energético? Para contestar estas preguntas, visitamos a Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.
La industria automotriz siempre está vinculada a los sectores productivos de un país. Y por supuesto, nosotros queremos saber un poco de cuáles son las estrategias. ¿Qué pasa cuando un país como Argentina, en sus lugares más productivos, los hidrocarburos, la agroindustria, empieza a necesitar o a demandar autos para moverse? Sí, especialmente nosotros acá en la Argentina estamos especializados en la producción de vehículos utilitarios, así que el vínculo entre Toyota y los sectores productivos es muy fuerte, ¿no? Una de las razones por las cuales Toyota viene a la Argentina está asociado con el altísimo potencial que nuestra casa matriz veía en toda la región de Latinoamérica, pero específicamente Argentina, con dos grandes sectores, ¿no? Uno es el agro y el otro es todo el complejo minero y hidrocarburífero de la Argentina, que ya desde esa época se le veía un gran potencial. ¿Con qué vehículos atienden esos sectores? A ver, nosotros producimos en la Argentina la Hilux y la SW4. Hilux es el vehículo utilitario liviano más vendido a nivel global, la pick-up más vendida en la Argentina desde hace 13 años, con más del 40% de market share o participación de mercado en el país, y en algunas zonas más específicas, como por ejemplo Vaca Muerta, la participación de mercado ya llega casi al 60%, ¿no? Neuquén, la cuenca neuquina, ha tenido una demanda, lo han pensado cuando apareció Vaca Muerta, cuando crece Vaca Muerta. ¿Sienten ustedes que cambia la ecuación de la demanda allí en la zona? Fundamentalmente, a ver, la estrategia está montada. Toyota tiene una visión de negocio siempre en largo plazo, con lo cual no te puedo decir que puntualmente se instaló por Vaca Muerta, pero sí el auge de Vaca Muerta se ve en los registros de ventas, ¿no? Hoy por hoy, los dos principales sectores que justifican el récord de ventas de Hilux en la Argentina está asociado a esos dos sectores. El agro, por un lado, y hidrocarburífero, con el potencial y toda la energía de Vaca Muerta. Añelo tiene una gran presencia. Añelo es un lugar muy chico, tiene una gran presencia de la marca de ustedes. ¿Qué relación hay entre el vehículo que ustedes producen aquí en Argentina y los caminos y esas zonas desérticas de la Argentina? Hay tres atributos de nuestra pick-up por la que es muy conocida, que tiene que ver con su calidad, la confiabilidad y la durabilidad del producto, ¿no? Entonces, cuando vos estás hablando de un vehículo que tiene que andar por caminos de ripio, zonas inhóspitas, e inclusive por zonas donde muy deshabitadas, como es toda nuestra Patagonia y la zona hidrocarburífera en general, donde las distancias son largas, que donde un problema mecánico puede inclusive en épocas de invierno ya transformarse en una cuestión de seguridad de vidas, ¿no? Con lo cual creemos que es uno de los principales razones o atributos por las cuales nuestros clientes confían en Hilux como para que sea su fuente de movilidad fundamentalmente en el momento del trabajo, ¿no? Sabemos que la agroindustria tiene una preponderancia desde hace muchos años acá en Argentina. Vuelve la industria de los hidrocarburos ahora a estar en el centro de la escena con el desarrollo de Vaca Muerta. Si bien todavía hay una producción incipiente, parece que si todo está como parece que va a estar, en los próximos años va a haber un desarrollo muy grande. Ahí tienen ustedes un pensamiento respecto de la cuestión. No sé, tenemos pensado poner concesionarias, tenemos pensado llevar... Hay un elemento que estamos manejando y que es bastante innovador, y está en parte apalancado por el auge de Vaca Muerta. Tiene que ver con que nosotros estamos encarando un proceso de transformación de una empresa que produce y vende vehículos, fundamentalmente pick-ups, pero vehículos en general, para transformarnos en una empresa de servicios de movilidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una tendencia global que se está dando en todo el mundo y que también está llegando a la Argentina. Y bueno, nosotros lanzamos Toyota Mobility Services en el mes de noviembre del año pasado. Puntualmente en este año estamos encarando el segmento de clientes corporativos, donde le ofrecemos administrar flotas, en el sentido de poder proveerles vehículos, cargándonos nosotros de administrar la flota, sin necesariamente ser los propietarios de esos vehículos. Entonces, este es un desarrollo nuevo, porque es una tendencia nueva en la industria a nivel global, y donde una de las primeras experiencias que estamos desarrollando lo estamos haciendo con algunos clientes que tenemos especialmente cobertura en Vaca Muerta, ¿no? Lo puedo traducir. Ustedes le dan los vehículos. Ellos no tienen que comprar ni hacerse cargo. ¿Cuántos vehículos necesitan ustedes para movilizarse? Exacto. Tantos. Nosotros te proveemos los vehículos a través de un fee fijo, que incluye la utilización, todos los gastos que eso tiene, nos encargamos del mantenimiento y ustedes simplemente lo usan. Y nosotros aseguramos garantizarle X cantidad de vehículos, que son los vehículos que
la empresa necesita para poder manejar sus operaciones, olvidándose de temas de mantenimiento, temas de inversión inclusive, ¿no? Este es el nuevo servicio que estamos lanzando con Toyota Mobility Services y que va a estar fuertemente apalancado en Vaca Muerta. ¿Sienten una demanda, interés? ¿Cómo funcionó esto en la Argentina? De hecho, ya comenzamos con 2 pruebas pilotos. Todavía estamos a nivel de piloto, por lo cual estamos en una operación relativamente chica, pero bueno, sí, tenemos la expectativa de que este segmento de negocio va a seguir creciendo. Lo que visualizamos es, a futuro, en los próximos 5 o 10 años, nuestro perfil de cliente va a cambiar radicalmente y no vamos a vender tantos vehículos a clientes finales y vamos a estar administrando flotas de vehículos que van a poder ser utilizadas por esos clientes finales. Corporativos siempre. Corporativos también estamos viendo el negocio ya lo lanzamos a nivel de individuos. De hecho, Toyota Mobility Services es una aplicación móvil que se lanzó para clientes individuales a través de una aplicación móvil que vos te descargás en tu celular la aplicación, cargas tus datos y a partir de ahí podés reservar tu vehículo en cualquiera de las estaciones mobilities que hay en el país y retirás el vehículo, lo dejás en otro lado, lo tomás por horas, por días, por semanas, por meses, por lo que vos necesites. Eso es más vinculado con clientes individuales. Para clientes corporativos el negocio ya pasa por periodos un poco más prolongados de tiempo y bueno, ahí no va a ser a través de una aplicación móvil, sino a través de una negociación y contacto directo con el cliente. Es tan importante lo que sucede propiamente en la industria energética como la comunicación de estos hechos. ¿Qué representa para el sector político la industria de los hidrocarburos? Sobre el tema, hablamos con el periodista Alberto Beto Valdés. Beto Valdés, un colega que recorre los pasillos de la política y la actualidad argentina, y el tema es Vaca Muerta. ¿Cómo has visto en la campaña y en estos primeros tiempos de cambios políticos el lugar que le asigna la política a Vaca Muerta? Evidentemente, como se ha transformado, y no es ninguna novedad, en la gran esperanza blanca, incluso más allá de lo que genera el sector primario y esencialmente la soja, el gran productor en el mediano plazo de dólares genuinos. Todo eso lo que provoca es como una moderación a la hora de referirse a los jugadores, a aquellos que tienen ya inversiones o que van a apuntar concretamente a entrar al negocio, pero como suele ocurrir, digamos, situaciones o escenarios donde hay mucha sensibilidad, porque bueno, no deja de ser un lugar ultra sensible a la hora de las reglas de juego. Entonces, evidentemente, la contundencia del resultado, lo inesperado para el Círculo Rojo, generó en primera instancia un enorme signo de interrogación. Y paralelamente viene algo que es muy argentino, lamentablemente, que es la incertidumbre. Hay una medida todavía funcionando, que es los congelamientos que el gobierno de Macri ha dictado en el último tiempo, y esta incertidumbre de lo que vendrá. ¿Vos decís que eso tiene como el sector mirando la situación? Exactamente. Una de las cosas que yo vengo percibiendo, no solo en el sector petrolero, en general, de las PASO para acá no es similar la relación entre la Casa Rosada y Omar Gutiérrez o Jorge Zapac, los hombres fuertes de Neuquén. Alberto Fernández ha puesto en el centro un poco de su política económica a Vaca Muerta. ¿Qué análisis haces de eso vos? ¿Es algo que era imparable? ¿Es algo de donde él va a tomar la energía a precios más baratos? ¿Es algo que va a impulsar para lograr tener dólares para que su gobierno funcione, tanto para pagar o como para generar dividendos? Si nos basamos esencialmente en lo que ha hablado fundamentalmente él, ¿no? Lo que se puede decir es sí, ha tenido en cuenta, incorporado en el discurso a Vaca Muerta. Ahora, no avanzó mucho más Fernández, independientemente de subrayar y destacar la importancia para un proceso de acumulación para enfrentar negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con la deuda privada.
pero no sabemos a ciencia cierta si va a tener un tratamiento preferencial para el sector petrolero diferente al que plantea, por ejemplo, para otras empresas vinculadas a servicios públicos, como viene planteando el tema de la especificación, por ejemplo, de las tarifas. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el camino que va a elegir, y fundamentalmente ahí, dentro del heterogéneo sector llamado Frente de Todos, hay demasiados interesados en quedarse con el control. Te veo dibujar el mapa de las especulaciones de tu especialidad. Sí. Hay como una gran incógnita. Sin duda. Ha sido su estrategia. Ha sido su estrategia, yo te diría, por lo menos en las áreas más sensibles. Quizás es una forma de ganar tiempo, de desarticular internas, porque vos fíjate que en otras áreas, a ver, hoy nadie duda que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo va a manejar Felipe Solá. O el de la mujer Vicky Donda. Claro, o Santiago Cafiero va a ser jefe de gabinete y Guado de Pedro ministro de Interior. Ahora, yo no me animaría a afirmar 100% que Matías Culfas va a ser el ministro de Economía, o que pueda ser Martín Redrado, o Roberto Lavagna, no lo creo, pero digamos como dentro de las especulaciones. Sí. En energía, por la importancia, por la interna, por las miradas, porque creo que Cristina algo va a querer también influir, no sé si a través de poder de veto o directamente conversándolo con el candidato, en otros sectores vinculados a empresas del Estado. No se sabe si es cierta quién va a controlar las líneas argentinas, que ahí va a ser todo lo contrario de Vaca Muerta, ahí va a ser para administrar pobreza y déficit. Entonces, me parece que va ganando tiempo, y algunos consideran que en donde no hay definiciones, todavía no lo tiene claro. Dirías, todavía el sector energético y Vaca Muerta tiene una gran incertidumbre, o por lo menos tiene la certeza de que esto no se detiene. A ver, las dos cosas. Claro, detenerse no se va a detener, nadie es tan suicida, no sé. Lo que pasa es que este es un negocio que lo afectan muchas cuestiones. Independientemente de que pueda tener una gestión fantástica, ponele que vaya el experto que más le gustaría a Exxon, a Chevron, a los grandes jugadores, igual va a ser muy importante el marco de política económica y, de alguna manera, el impacto sobre la seguridad jurídica. Entonces, más allá de la expertise en el área de energía, en YPF, en si va a haber una estructura tipo Vaca Muerta, que es lo que dicen que estaría trabajando Nielsen, de todas maneras va a ser clave los mensajes que mande, yo te diría, en materia de política exterior y fundamentalmente de política económica. Cuando hablamos de oportunidades, nos referimos a aquellas nuevas posibilidades que surgen del desarrollo de una actividad. El crecimiento de la industria del petróleo y el gas en los últimos años le abrió la puerta a nuevas pymes para que ingresen al sector, generando así puestos de trabajo y la necesidad de sumar más profesionales a la industria. El mercado energético internacional apuesta al auge de los no convencionales. De esta manera lo entiende el geólogo Agustín Sosa Massaro, doctor en ingeniería especializado en geomecánica. Agustín Sosa Massaro, muchas gracias por recibirnos aquí en el ITBA. Estamos caminando rumbo al laboratorio, ¿es así? Es así, estamos yendo al laboratorio de geología y geomecánica. Vamos a mostrarles un poco qué es lo que hacemos acá en el ITBA. Así que bueno, bienvenidos. Podemos decir, sos licenciado en geología de la UBA y tenés un doctorado en ingeniería. Así es, un doctorado en ingeniería en petróleo, con especialidad en geomecánica. Comenzaste estudiando geología y eso te despertó el interés para después hacer el doctorado y especializarte como ingeniero en petróleo. Yo, ya en tercer año de la carrera de geología, ya sabía que quería dedicarme a la industria. Siempre mis materias las orienté a la industria. Luego comencé a trabajar, yo ya llevo al día de hoy aproximadamente 11 años en la industria, hasta que finalmente decidí dedicarme exclusivamente al ITBA, recibirme y después ver qué me repara el destino. Ahora,
me contaste un poco sobre tu tesis, que tiene que ver con Vaca Muerta. ¿Cuánta injerencia tiene todo lo que está pasando en la cuenca neuquina para los chicos y no tan chicos que están estudiando ingeniería o que quizás están terminando el secundario y tienen la idea de meterse en la industria energética? Mi tesis básicamente es un 30-40% de geología y el otro 60-70% es de ingeniería. Entonces puede captar ambos rubros, puede captar, tanto el geólogo como el ingeniero. Así que creo que mucha gente se interesó. Al día de hoy tiene 2.043 descargas, para ser exacto. Mirá cómo le está contando una por una. Hoy lo chequeé para esta nota. Así que es mucha la gente. Tiene que ver entonces esto de una especie de revolución. Nosotros nos encontramos hace unos meses nada más con el rector del ITBA, con José Luis Roses, que nos comentaba que a partir de la explotación de los recursos no convencionales también se tuvo que cambiar el plan de estudio y le dio lugar a un montón de nuevos profesionales que van a tener un lugar en la industria. Para que te des una idea, la materia geomecánica, que es mi especialidad, vamos a ver de involucrarla también en el plan de estudio, pero como una materia optativa, ¿no? Porque los chicos ya tienen una carga bastante importante. Así que esto sería algo como para ellos puedan decidir para dónde quieren dirigir sus estudios. ¿Y qué es lo que están haciendo en conjunto que mencionabas hace un ratito con Chevron, por ejemplo? Que están desde el ITBA y desde la compañía haciendo un trabajo en conjunto. Exactamente. En el laboratorio de geología y geomecánica tenemos varios proyectos, pero el proyecto estrella es el proyecto que tenemos con Chevron ya hace 5 años. Nos queda todavía un año más con posibilidades de seguir renovando. Básicamente es mi tesis, porque básicamente uso toda esa información para mi tesis, pero tiene mucho de geología, mucho de petrofísica, mucho de geomecánica y apunta siempre al fracturamiento hidráulico, que es, digamos, la vedette en el tema de los no convencionales. Para poder producir, como ya sabrán, hay que fracturar la roca porque tiene baja permeabilidad. Y este proyecto con Chevron, ellos están financiando para que podamos hacer estudios, para que armemos el laboratorio. El laboratorio que se armó como donación de ellos. Así que, bueno, nada, los equipos que hay ahí son donación de ellos. Y trabajamos en conjunto con el departamento de mecánica también. Ellos están trabajando con un modelo computacional para ver cómo van a propagar las fracturas, dónde se van a interceptar con otros estratos, dónde se va a frenar la fractura, qué volúmenes, qué presiones, bueno. ¿Fuiste a Vaca Muerta? Porque hay un montón de gente, me imagino no todo el mundo que estudia ingeniería ha tenido la posibilidad de ir a Vaca Muerta, al corazón, ahí a los yacimientos y pasar de la teoría o la práctica en un laboratorio como el que estamos ahora a ver la escala y la dimensión que tiene esto cuando uno llega ahí, que se encuentra con un desierto, con cientos de operarios en Mameluco y con todo un mundo nuevo. Me encanta decir que recorrí Vaca Muerta de norte a sur, todos los afloramientos que podían haber, fui con mi piqueta a cada uno de ellos, tomé muestras, he traído cientos de kilos, después quizás podamos ver un poco las muestras que tengo, son cajones y cajones llenos de rocas que después analizamos en los laboratorios. Entonces, del sur de Mendoza al sur de Neuquén recorrí los afloramientos, donde la roca se encuentra expuesta, y desde luego recorrí los yacimientos. Entonces tengo información de subsuelo, provista por la gente de Chevron, tengo información regional provista por otras empresas, estuve en, no sé, operaciones de fracturamiento hidráulico, así que sí, el campo es algo que me gusta y sobre todo recorrer la montaña como buen geólogo. Eso, como geólogo y como ingeniero. Sí. Y también, bueno, como docente, ¿vos crees que hay buen capital humano argentino para poder desarrollar todo lo que está sucediendo allí en Vaca Muerta? Totalmente, totalmente. Se habla mucho de traer el know-how de Estados Unidos y acá el know-how sobra. Quizás lo que está faltando es un poco más de gestión y cash, ¿no? Pero no, acá el material humano es increíble. Conozco muchos profesionales que trabajan en mis temáticas y en otras y son tan superiores a cualquier otro que he conocido que... No, yo me saco el sombrero, como se suele decir, ¿no? Y te tengo que hacer una pregunta, esta vez como mujer. Digo, a lo mejor están viendo la televisión profesionales que tienen otras carreras o también que, bueno, están ahí incursionando a ver qué quieren hacer de su futuro. ¿Ingeniería es o sigue siendo como en algún momento una carrera que eran todos varones? No, para nada. Y se da más quizás en el ITBA. Conozco ingeniería en petróleo en otras universidades como la Universidad de Cuyo, la de Comahue. Allá quizás son más hombres, pero después finalmente trabajan más en el campo. Pero acá en el ITBA se da un fenómeno de que trabajan mucho en las oficinas de acá de Puerto Madero. Entonces hay un 40% de mujer fácil y un 60% de hombres. Entonces, básicamente porque tienen una salida laboral más hacia la oficina, donde pueden vestirse como les gusta y no tienen que andar con mameluco ni cosas raras, aunque a muchos les toca. A mí te digo igual el look mameluco y los borcegos me encantó. ¿Te encantó? Sí, Bueno. es como el uniforme, ya no pensás qué ponerte. No. Desde la cocina, como estamos acá en el laboratorio, ¿qué calificativo le pondrías a los recursos naturales que tenemos no convencionales? Si tengo que decir del 1 al 10, mirá,
La verdad que un 7, 8 y hasta un 9 con lo que es Vaca Muerta. Después hay que seguir explorando. Tenemos varios no convencionales del estilo Vaca Muerta. Hacia la cuenca del noroeste tenemos uno que se llama Formación Los Monos. Mismo en la cuenca neuquina hay 2 formaciones más, Formación Agrio y Formación Molles, también tiene potencial. En la cuenca del Golfo de San Jorge está la formación D129 y el Neocomiano. Son otras 2 formaciones más del estilo Shale, como Vaca Muerta. Y en la cuenca austral también tenemos otra formación que se llama Margas Verdes. Entonces, a lo largo y ancho del país tenemos muchos recursos de tipo no convencionales, del tipo famoso Shale, que es el que hoy en día es la vedette. Pero bueno, Vaca Muerta tiene sus logros, ¿no? En cuanto a extensión areal, en cuanto a espesor, en cuanto a la maduración de la materia orgánica, en cuanto a la locación, mismo la ubicación ayuda. Entonces eso la hace la estrella hoy en día. Bueno, entonces recursos naturales tenemos, capital humano tenemos, espero que tengamos lo que haga falta entonces para que Argentina pueda exportar hidrocarburos al mundo. Totalmente, totalmente. Gracias, Agustín. Por nada, muchas gracias a vos. En Mendoza, YPF perforó el primer pozo multilateral del país. Se encuentra en el yacimiento Yancanelo, en Malargüe. Tiene 5 ramas, una vertical y 4 horizontales de 900 metros. Buscan potenciar la producción del petróleo superpesado del área. La técnica de los pozos multilaterales no es nueva en el mundo, pero sí en Argentina. El empleo de esta técnica se aplica en petróleos superpesados que se clasifican dentro de los no convencionales. Según indicó el subsecretario de Hidrocarburos de Mendoza, Emilio Guiñazú, el diseño de estos pozos tiene entre sus objetivos reducir el impacto ambiental que genera una sola locación, pero con un rendimiento similar al que tendrían 5 del tipo convencional. Neuquén acompaña la formación de personal dentro de la industria de los hidrocarburos. El gobierno de la provincia de Neuquén y Pan American Energy firmaron un convenio para realizar programas de capacitación y formación para el personal y de esta manera incentivar el desarrollo de la industria del petróleo y el gas. Dani Masachesi, gerente general de Pan American Energy, destacó que esta nueva instancia de colaboración muestra el compromiso de la compañía con el crecimiento de la provincia de Neuquén. Llegan las aspas para un parque eólico neuquino. Un buque proveniente de China amarró en el puerto rionegrino de San Antonio, donde comenzó a descargar 51 aspas de molino y luego en otro barco llegarán 36 más. El destino final de las gigantescas estructuras es el parque eólico Vientos Neuquinos, ubicado en la zona de Bajada Colorada, entre Picún Leufú y Piedra del Águila. La firma encargada del proyecto es la norteamericana AES y cuando termine tendrá una capacidad de 79,2 megawatts con una inversión de $120 millones. A pesar de la incertidumbre lógica que genera un año electoral, la industria sigue trabajando en línea con el plan original de Vaca Muerta. Si bien el escenario político y las reglas del juego pueden ajustarse a una nueva gestión, el desarrollo energético continúa su curso. El desierto de la cuenca neuquina representa uno de los desafíos más importantes para el país. Argentina está frente a la oportunidad de construir un nuevo modelo económico e industrial que le permita generar ingresos, abrirse al mundo y crear una nueva red de empleos. El efecto dominó del progreso industrial alcanzará no solo a las localidades petroleras, sino a las 23 provincias argentinas. Se trata de un plan federal que contempla la conexión entre el Poder Ejecutivo Nacional, los gobiernos provinciales, las empresas y los sindicatos. Para cultivar prosperidad, el campo de Vaca Muerta es tierra fértil.